Amén. Sabiduría excelsa. Excelsa significa que es lo más alto, lo más profundo, lo más alto. Es algo que significa que es magistral, único, peculiar, diferente. Esa es la sabiduría excelsa. Voy a introducir de esta manera. La sabiduría es la practicidad con que uno actúa. El conocimiento es una información en la mente. Y en una ocasión, estaba en la tarde, bajé a la tarde para hacer una merienda en la cocina y de repente veo al robot, que es una aspiradora robot que es automatizado y empieza a recorrer para poder hacer su trabajo. Pero me llamó la atención que mientras yo estaba preparando la merienda, es que ese robot empezó como a flojear la batería. Entonces yo miré así como que patinaba y se iba y no venía, y dejó todo lo que tenía que dejar porque él tiene una rutina y por algún motivo, no sé si no hubo luz, no hubo algo, pero su carga de batería no estaba completa para hacer todo el trabajo y él desesperadamente trata de volver a su fuente de energía. Yo no le dije nada, yo solamente estaba observando, no le ayudé. Y él trataba y paraba un poquitito y es como si fuera que él se arrastraba hasta que de repente él llega y entra en su fuente de energía y es como si fuera que respira y empieza a cargar nuevamente batería. Al otro día ya estaba trabajando perfectamente otra vez. La Biblia enseña en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2: sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Hoy quiero inspirarle a ustedes para que realmente le demos importancia a la Biblia. Pareciera ser que nosotros no le damos esa importancia real, esa atención que debemos tener. A lo mejor usted lee la Biblia, pero su mente está en otra parte. Hay personas que leen, escuchan la Biblia, y hay muchas maneras. Hoy ya no tenemos pretexto porque tenemos más de 50 versiones de la Biblia en un celular. Lo podemos instalar inclusive. Entonces cuando vemos esto, nosotros tenemos que estar inspirados para poder realmente saber qué fuente de energía y poder es la palabra de Dios. Pero por ello, mi intención es relacionar directamente y en 5 palabras voy a relacionar Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la sabiduría y las Escrituras. Son 5 palabras que yo encontré que hay una unión, hay una forma de coligar estos textos bíblicos, de juntarlas, de crear una unidad. Entonces comencé a investigar porque eso colocó Dios en mi corazón para compartirlo. Y entonces lo primero que voy a comenzar a usar unos textos bíblicos para relacionar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la sabiduría y por supuesto las Escrituras. En Proverbios capítulo 3, verso 19-25 dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. O sea, dice que Jehová usó sabiduría para hacer todos los cielos y la tierra. Pero más aclara en Proverbios capítulo 8, 22 y 23 cuando dice, habla la sabiduría hablando y dice: yo fui lo primero que hizo el Señor hace mucho tiempo, antes del comienzo de todo, me formó en la antigüedad más lejana, antes que el mundo fuera creado. En Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dice de esta forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Acuérdense que la palabra verbo es la palabra, y la palabra y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Aquí dice el texto que Jesús es la palabra, y la palabra es Dios, Dios es la palabra,
y que esa luz es lo que resplandece para que las tinieblas no prevalezcan contra ella. En Juan capítulo 1, verso 14, considerando que en este caso la sabiduría es Cristo, el Padre es la sabiduría, el Espíritu Santo la sabiduría propiamente, y las Escrituras no solamente te da sabiduría, sino que es la sabiduría. Entonces dice en Juan capítulo 1, verso 14, 16, y aquel verbo fue hecho carne, esta palabra se hizo carne en el mundo y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Este texto enseña que Jesús se hizo carne, la palabra viviente, el Dios se hizo carne para venir a la tierra, y así también nosotros, dice, tomamos de su plenitud todos y gracia sobre gracia. Y no dice una parte, sino todo. Para corroborar esta idea y darle más fuerza, en Colosenses 1, 15, 17 dice así: nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Es una versión del PDT. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todo fue creado por la palabra, todo fue creado por Jesús y todo es por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. O sea, imagínense la función preponderante de la palabra o Cristo. Ahora, en 1 Corintios 1:24 asevera más, y voy a unir una de las palabras que es: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que Él es la sabiduría que se hizo carne para habitar en nosotros, vivir en nosotros y a través de Él vivir en sabiduría. En Efesios 1:16, téngame paciencia porque es importante dejar que la palabra mismo nos predique. 16:17 en la versión del PDT dice así: siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, está diciendo, aquí habla del Padre, habla del Hijo y habla también del Espíritu, y dice, les dé el Espíritu. Ahora ya entra el Espíritu Santo, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Qué tremendo. En Job capítulo 32 versículo 8 dice: pero es el Espíritu de Dios el que da sabiduría al ser humano, y el aliento del Todopoderoso hace que la gente entienda. En Juan 5:39, para terminar de coligar todos los textos bíblicos y llegar a un punto central, y englobar todo el conocimiento de las 5 palabras: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras le darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son lo que dan testimonio de mí. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Está hablando la palabra, el Padre, el Espíritu Santo y la sabiduría. Entonces dice, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. La sabiduría podría venir sobre Salomón, y la desventaja que tenía era que la sabiduría podía alejarse de él. Sin embargo, cuando habla de la sabiduría de Cristo, es que Cristo, al morar en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tenemos la sabiduría dentro. Lo que tenemos que hacer, activar, mantenerla y hacerla crecer. Entonces, ¿cómo esto crece? Con la intervención del Espíritu Santo. Juan 14, 15, 17 y verso 20 dice así: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Le pediré al Padre y le dará otro consejero para que esté siempre con ustedes.
El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque viven con ustedes y estará en ustedes. Ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Estoy corroborando que no solamente el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo mora en nosotros, sino Cristo como sabiduría de Dios, poder de Dios, y la palabra de Dios mora en nosotros. Dice Hebreos 10:16, porque en el día que yo haga pacto con ustedes, haré que mi palabra esté en sus corazones y las escribiré sobre sus mentes. Ese es el nuevo pacto. Es decir, que la palabra está en nosotros y está con nosotros. La sabiduría entonces está dentro de nosotros y con nosotros. Pero voy a enfatizar ahora en el poder que representa este libro, que no es común y corriente. Es el libro de mayor edición, es el libro más vendido en toda la tierra. Es el libro que ha sido más traducido, más de 4,000 tiene diferentes traducciones. O sea que es un montón lo que hace esta palabra. Y aunque ha sido querido ser destruido, ha sido llevado a las plazas para ser quemado, esta palabra permanece porque Jesús dijo: el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pasarán. Dice en Isaías 48, se secará la hierba, se marchitará la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Todo aquello que Dios coloca en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu, nunca dejará de existir. Me llamó mucho la atención una mujer, se nota que era longeva, yo le calcularía unos 80 años, que se notaba que tenía un problema de Alzheimer. Quizás usted lo vio, pero a mí yo quedé muy impresionado, porque en el momento cuando le preguntaba y le decía, voy a inventar el nombre porque no me viene cuáles eran los nombres que usaba, decía: ¿te acuerdas de Karen? Y Karen era la hija que le estaba hablando, y le dice: Karen, no lo recuerdo. Dice: ¿y te acuerdas del esposo, o sea, el esposo Juan? Dice: no me acuerdo. ¿Te acuerdas de tu hijo tal cosa? No me acuerdo. Y le dice: ¿y qué piensas? ¿Te acuerdas de Jesús? Automáticamente su mente se abrió y dijo: Él es mi Salvador y pronto vendrá a buscarme para llevarme a casa, porque Él me perdonó, Él me limpió, me dio vida, me redimió y yo voy camino al cielo. Qué tremendo es la palabra de Dios. Te puede recordar un caso del pastor Fabián. Él lo había contado, de que, no sé si es el abuelo, el tío abuelo, de que él tenía problemas de Alzheimer, ¿verdad? Y se levantaba en la mañana temprano, y a la mañana temprano, él, con su avanzada edad, dice que oraba por cada uno de los hijos, por cada uno de los nietos, por cada las situaciones que tenía. Todos los días, a la misma hora, se levantaba y tenía una costumbre de orar por la familia. Entonces él oraba por nombre, decía fulano, mengano, y a todos les conocía. Se levantaba de estar de rodillas y se olvidaba de todo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Eso fue lo que yo entendí cuando tú lo contaste. Es tremendo esta palabra. Entonces, dice que la palabra de Dios es elemento tangible que refleja y une a todos. Ahora, esta palabra es donde yo tengo que ubicar. Ahora, yo digo algo. Nosotros estamos enseñando y decimos: Señor, el que quiera sabiduría, pídasela a Dios. Y Dios te dice: vení, pastor, un ratito. El que quiera sabiduría, pídasela a Dios. Aquí a mi lado un ratito nomás, así. El que quiera sabiduría, pídasela a Dios. ¿Sabe qué Dios va a hacer? Dios le dice: toma. Esa es la forma práctica de entender la sabiduría. Porque vos estás esperando un toque de Dios, del Espíritu Santo, que vos agarrás y salís afuera y empezás a ver y analizar todas las cosas. Sí es espiritual la sabiduría, porque dice que el espíritu de la sabiduría, porque Él es el dador del Espíritu Santo.
Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros, Dios no coloca aquí la sabiduría, pero tenemos que nosotros, tenemos que nutrir. Y la forma de nutrir es que cuando tú abres la Biblia y comienzas a leer, tú entras en la sabiduría y la sabiduría entra en vos. ¿Se entiende? Gracias, pastor. Te voy a compartir la ofrenda. Proverbios 3:8 dice, quiero que usted entienda el poder que tiene, la influencia que tiene. Si nosotros vamos a hablar de la palabra sana, liberta, limpia, es escudo, medicina al cuerpo, y eso es lo que dice aquí. Vamos a detenernos en 3 a 5 cultos para poder enseñar sobre eso, de tan poderosa que es la palabra de Dios. Quiero que entiendas también que este es un bestseller, porque es el libro más vendido siempre en el año. Este no es un libro de poesía, pero contiene poesías. No es un libro de historia, pero contiene historias. Es un libro de testimonio, y este libro contiene toda la palabra de Dios, contiene a Dios en su plenitud. Cuando yo voy al Antiguo Testamento, me permite reflejar al Padre. Cuando voy de Mateo, Marco, Lucas, Juan, refleja al Hijo. Y cuando voy desde Hechos hasta Apocalipsis, refleja al Espíritu Santo y se convierte en una trideidad, la Santa Biblia. En Proverbios 3:8, voy a dar algunos ítems un poco médicos, científicos. No se me aburra, por favor. Dice en 3:8 de Proverbios, dice, porque esto será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quiero decirle algo muy importante y aprovechar y contar. El domingo yo estuve faltando al culto. Me alegré tanto cuando 2 o 3 personas me dijeron, realmente estabas enfermo para faltar. Eso alegró mi corazón, porque esa es mi conducta. Yo no falto absolutamente por nada, ni aunque esté enfermo. Debo estar muy mal para quedarme. Y así como dije en broma, en serio, si los lunes no juego fútbol y dejé de jugar 2 lunes, es porque realmente estaba enfermo. Pero algo insólito para mí, yo no sé cómo explicar lo que voy a decir ahora, pero voy a tratar de explicarlo. Mi cuerpo está totalmente adolorido, pero no siento dolor. Mi cuerpo está caído, sin energía, pero siento la potencia de Dios. Yo siempre acostumbro a poner mi mano así para orar cuando estoy enfermo y coloco sobre mis pechos y le digo, Jehová Dios, escrito está, Salmo 91, contigo yo estaré en la angustia, no te dejaré, no te abandonaré, siempre estaré contigo. Ay, Señor, no sé cómo explicarlo, pero voy a ilustrar de esta forma. Cuando tu hijo está enfermo, los padres están pendientes 24 horas 7 por el niño. ¿Verdad que es así? Ahí, ¿qué te pasa? A la madrugada se levanta, le toca la frente, está viendo si no tiene fiebre. Mi esposa, por ejemplo, cada 15, 20 minutos se levantaba, se da la vuelta y decía, ¿está bien? Porque no te escucho respirar. Y le digo, sí, le digo, mi amor, quitar la almohada de mi cabeza y de mi cara y voy a respirar, le digo, ¿verdad? No puedo respirar así, le digo, ¿verdad? Y estaba pendiente, dice, ¿me quedo o no me quedo viuda? Dice, estaba pendiente constantemente y me dice, sé que estás mal y no es momento, pero pásame la contraseña del banco y ¿qué tenemos nosotros? Y no querés firmarme este documento. Estaba mal. Pero increíble, ¿eh? Y me di cuenta de algo real. Cuando vos estás enfermo, cuando está tu cuerpo, está doliente, por así decir, aunque ¿cómo explicar? Aquí hay un doctor en medio de nosotros. Normalmente tiene fiebre, dolor en los pulmones, los bronquios, tosés, te duele todo el cuerpo, no podés mover. Yo no sentía esos dolores, pero estaba enfermo. Tenía, y sabía usted porque yo el domingo anterior lo había predicado, pero no tenía dolor.
Porque la palabra dice así, porque yo le creo a Dios. Esa es una diferencia. Yo le creo a Dios. Dice, mulliré tu cama en el dolor, suavizaré tu cama, yo estoy contigo. Y le dije a mi esposa, casi con lágrimas en los ojos, no sé cómo explicarte, Marta, pero Dios está aquí. Siento una presencia que me envuelve. Y de hecho yo salí de ese culto después de ministrar, fui también un poco kamikaze en hacer eso. Pensé que ya estaba bien, golpeé todo eso y vine y estaba con Chucho, pero con todo eso que tenía escalofrío, me tapaba, me destapaba, tenía fiebre y un montón de cosas. No sentía absolutamente dolor y la presencia de Dios era fuerte, muy fuerte. Era un ambiente de adoración, mi espíritu adoraba y aprovechaba y me conectaba con Dios. Por eso es que dice, inclusive aquí, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a memorizar las escrituras. Comienzo a recorrer, por ejemplo, Filipenses, Salmos, y empiezo a decir de memoria en mi mente y a veces con mi boca, y pareciera ser que esa palabra realmente es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pero esta palabra no es un texto bíblico que está en mi memoria, es una persona que vive en mí, que mora en mí. Yo puedo hablar y dar testimonio de eso. Ahora, este texto de Proverbios 3:8, en la Biblia interlineal griego-español, no dice que está mal el Reina Valera. Por favor, con eso miles de personas nos convertimos y que esto está mal, que la traducción. Nunca, jamás una traducción será exacta. Jamás, nunca. Aunque usted pasa al inglés, del inglés al latín, del latín al italiano, al francés, nunca, siempre, por supuesto que el hebreo original es la mejor traducción. El arameo original es la mejor traducción y el griego es la mejor traducción. Lo que a nosotros nos toca es escudriñar las escrituras. Y en este griego denota 3 palabras y no 2. Dice refrigerio para mis huesos y para mi cuerpo. Pero en el griego usa 3 palabras. En el griego dice, será medicina a tu ombligo. Tu tuétano sería la médula. Es en el guaraní conocido como el caracú. Tuétano, médula. Desde lo profundo de tu tuétano, tu médula. Ahora, y tus huesos. No voy a profundizar esto, solo decirle que Dios te está diciendo, tu ombligo, fuente de linaje y generacional. Yo sano tu generación con mi palabra. Yo sano tu tuétano, tu médula, que es el cuartel general del sistema de defensa del cuerpo. Y tus huesos, que es tu estructura, todo lo que te sostiene. Si esto no te inspira a meterte en la palabra, ya nada te va a inspirar. Entonces, ¿por qué estás tambaleando? Porque falta palabra de Dios y activación de palabra en tu vida. ¿Por qué tienes problemas de maldiciones generacionales? Porque falta que la palabra rompa esos lazos en tu ombligo. ¿Por qué tienes problemas con tu sistema de defensa del cuerpo? Y no solamente físico, sino del alma. ¿Por qué permites información que te derrota, te deprime, te entristece, te hace producir celo, ira, contienda y un montón de cosas? Porque tu sistema inmune no está conectado a la palabra de Dios. Cuando tu sistema está conectado, como David decía, mira, yo tengo adversarios físicos que me quieren asesinar. Él no estaba hablando de, ay, vienen los demonios y me estrangulan. No, él dice, personas que quieren descuartizarme físicamente. Siento la opresión en mi alma, porque siento que hay problemas en mi corazón, en mi vida, mis emociones. Todo el mundo está contra mí. Quieren matarme el rey, quieren matarme todos. Dice, y espiritualmente sé que Satanás
yo tengo la unción de Dios y trata de destruir su propósito. Y él se levanta y dice: oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, pero yo no estoy, porque la palabra mora en mí, porque ella vive en mí. Yo soy un adorador, por eso me levanto y digo: pero yo estaré confiado, porque Él es escudo para mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. No voy a permitir que estas adversidades me destruyan, sino que en paz me acostaré, me levantaré, porque Él me hace vivir confiado. Esa es una persona llena de la palabra. La palabra no va a significar que usted tenga ausencia de problemas, pero en los problemas usted va a ser un campeón. Ahora, quiero profundizar solo este punto. Hablamos de médula, ombligo y huesos. Solo la médula. Esto me ayudó Mariano Danilú. Me dio el ítem para buscar y me pasó esto y me llamó mucho la atención. ¿Dónde activa la palabra de Dios? Hay dos tipos de médulas, pero en este caso está hablando de la médula ósea. Y dice: la médula ósea es la fábrica inmunitaria de nuestros huesos. Se encuentra en el interior de los huesos, el caracú, el tuétano, tejido suave y esponjoso, con muchos vasos sanguíneos que se encuentran en el centro de la mayoría de los huesos. Hay dos tipos de médula ósea, la roja y la amarilla. La médula ósea roja contiene las células madres sanguíneas imprescindibles para la vida humana, que se transforman en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La médula ósea amarilla está compuesta en su mayor parte de grasa y contiene las células madre que se transforman en cartílagos grasos o células óseas. Las células que se producen son glóbulos rojos que transportan el oxígeno a todas las células, que es el elemento vital para la subsistencia. Glóbulos blancos o leucocitos se encargan de la respuesta inmune, nos defiende de enfermedades e infecciones, es decir, de todo tipo de infección. Plaquetas o trombocitos producen coagulación sanguínea para controlar hemorragias. En síntesis, elemento vital para la subsistencia, sana todo tipo de infección y sana todas las heridas. Lo que Dios está diciendo es: yo toco desde tu genética, desde tu ADN, desde tu médula. Como alguien dice, aquí en nuestro país se usa esta expresión, dice: ¿por qué no hablamos directo y vamos al caracú del problema? ¿Escuchó alguna vez eso? Dice: vamos a la médula, vamos al centro de todo, a la base, al centro de asistencia. Lo que Dios está diciendo es: yo no trato con tu fiebre, yo estoy tratando con lo que te produce fiebre. Yo estoy tratando desde las maldiciones generacionales, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, con los demonios que quieren trastornar tu vida. A través de mi palabra entro allí en lo profundo de tu ser. No en vano la palabra dice, escuche bien, Hebreos 4, 12, 14. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No existe nada creado delante de Él que no sea expuesto y desnudo ante aquel que vamos a dar cuenta. ¿Sabe qué dice la palabra? El que honra mi palabra le honrará a Él. El que honra a Dios, Dios le honrará a Él. Yo tengo una costumbre, estoy flojo, porque tengo tantos compromisos y hago estudios constantemente bíblicos, y dejé un poco mi lectura continua de leer solamente la Biblia sin estudiarla. Es decir, de Génesis a Apocalipsis. Hice 27 vueltas a la palabra, 3 veces de rodillas. Me falta la vuelta 28, espero terminarlo este año. Pero después me propuse en mi corazón, pero es algo personal, porque yo estoy flojo, porque tengo 35 años de cristiano, mínimo tenía que haber leído ya 35 veces, y si es posible 5 veces de rodillas, porque hay gente que lo leyó 200 veces de rodillas y otras 300 veces estando así, porque eran personas que viajaban en caballos y se iban leyendo la Biblia todo el tiempo. Se iban 10, 12 kilómetros y se iban leyendo la Biblia.
Eso eran biografías de los grandes cristianos. No me acuerdo el nombre de esta persona. Pero ¿sabe lo que Dios dice? Esto es elemento vital para tu subsistencia. Te sano todo tipo de infección. Sano tus heridas. Ahí yo trato en el cuartel general de tu sistema de defensa del cuerpo. Trabajo en tu estructura, en todo lo que te sostiene. Y también bendigo tu generación. La que estaba anterior lo corto, lo que era malo, y en tu generación comienzo a trabajar para que sea una buena generación. Qué tremendo el poder de la palabra. Esto lo encontré, por supuesto, en internet. Un estudio científico en el Centro de Compromiso con la Biblia, se llama así el lugar, su nombre está en inglés, es traducido ya, estudió a 40,000 norteamericanos de 8 a 80 años. Leer la Biblia una vez por semana, descubrieron que es como estar conectado en un culto. Como aquellas personas dice, una vez me acuerdo, le dije a una persona, ¿tú estás leyendo la Biblia? Sí, todos los días me llega un versículo bíblico. Dios mío, digo, ¿cómo le va a enfrentar a Satanás con un versículo bíblico al día? Mínimo 3, 4 capítulos, no sé cómo tenés que hacer. No sé, porque tenés tiempo para Netflix, tenés tiempo para YouTube, tenés tiempo para estar en las redes, tenés tiempo para WhatsAppear, pero no tenés tiempo para la palabra. Así que eso es mentira que no tienes tiempo. Mi esposa no es una persona que puede leer la Biblia porque ella lee temprano. Ella tiene un horario diferente, se levanta temprano, lee temprano. Yo leo tarde a la noche, es diferente. Yo tengo otro estilo de vida, pero ella lee. Pero de repente hay veces que tiene actividades. ¿Y qué hace ella? Pone su teléfono y mientras está haciendo las cosas, escucha la palabra de Dios. 10, 12 capítulos por día. Y ahí te das cuenta que realmente tiene poder la palabra porque me soporta. Ustedes me tienen los domingos nomás y ya soy casi insoportable para ustedes, ¿verdad? Imagínense, sí, dice el pastor Fabián, ¿verdad? Ahí vos te das cuenta la palabra cómo tiene poder, ¿verdad? Vos ya sos metiche, ¿verdad? Este es un problema matrimonial. Pero ¿qué pasa con el que lee una vez por semana? ¿Qué pasa con el que lee 2 veces por semana? Esto dice, escuche, cuando estoy hablando de un estudio científico, estas personas que le lleva y le dice, bueno, está orando, pensar la palabra, meditar la palabra, y le mete en lo que es en la computadora, que es para hacer un encefalograma de cómo está activo sus neuronas o lo que sea, y se notó que las personas que leen una vez por semana es como un botoncito, tic, se prende y se apaga. Lo que leen 2 es como 2 botoncitos. Lo que leen 3 veces a la semana es como 3 botoncitos juntos. Pero algo dice, estos científicos dicen, sucede con los que leen la Biblia más de 4 veces a la semana. Dice que esos 3 botoncitos se convierten como en el tamaño de un limón que comienza a afectar todo el cuerpo. Es decir, que cuando tú tienes la meditación o la palabra de Dios o la costumbre o el hábito de leer la palabra todos los días, esa función de órgano y tejido es totalmente superior al que lee 1, 2 o 3 veces. El cuarto dice que es totalmente exponencial, es mucho más alto. Ahora, y después dice que eso es como un latido de un corazón. Ahora, cuando se lee 4 veces o más por semana, la actividad neuronal cambia drásticamente. Estos en las áreas del lóbulo frontal de atención, la corteza prefrontal media y el núcleo accumbens, donde liberan altas cantidades de hormonas como la dopamina, que es un neurotransmisor natural de la función motora del organismo y de la felicidad. Es decir, que por tu cara se va a notar, cuando tienes cara de limón, poca Biblia. ¿Entiendes? Es sencillo, se va a notar la felicidad en vos. Entonces algunos, y sabe, permítame hacer una paréntesis acá. Una de las cosas que más me molesta es, oh, qué tremendo estaba el culto, qué maravilloso, cuánto aprendí. Pero ¿sabes qué?
y llegas a tu casa y no vuelves a leer la palabra. No sirve para nada. Solo fuiste un oidor olvidadizo. Tienes que dedicarte a la palabra. ¿Por qué? Porque dice que estas personas que leen 4 veces por semana, a partir de 4 veces por semana, no dicen los capítulos lastimosamente, pero por lo menos yo creo que 1, 2, 3 capítulos ha de ser. El sentimiento de soledad con esas 40,000 personas descubrieron que el sentimiento de soledad cae 30%, la rabia 32%, la amargura en 40%, el alcoholismo en 57%, sentimiento de estancamiento espiritual cae 60%, el contacto con la pornografía 61%, los hábitos buenos aumentan considerablemente, el compartir con otros la palabra sube a un 200%, el discipular o enseñar la escritura 230% positivo. Almacenar o memorizar las escrituras aumentan al 407%. La investigación señala que la conexión habitual y constante con las escrituras es preponderante y crucial para el crecimiento integral del cristiano. A medida que crece la lectura, las creencias se fundamentan y priorizan en los sentimientos y pensamientos en las escrituras, permitiendo ser una unidad con lo que se lee y se cree y se actúa inconsciente y deliberadamente en acción al pensamiento de Dios. En otras palabras, entra tanto la información en voz de la Biblia que comenzás a actuar de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a su autor. Por eso dice el Salmo 1:2. Esto no lo tengo memorizado en esta versión que es el TLA. Lo tengo memorizado en el Reina Valera 60. Pero me gusta esta versión que dice 1:2, Salmo 1:2 y 3. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegren la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento dan mucho fruto, no se marchitan sus hojas y todo lo que hace les sale bien. Un niño le miraba a su abuelo leyendo la Biblia todos los días. Abuelo, yo ya te he visto leer varias veces un libro. Yo no sé si habrá gente que haya leído libros de, no sé, Shakespeare 20 veces, 10 veces de rodillas, no sé si me estoy explicando. Normalmente uno termina de leer y deja ese libro, porque eso sucede normalmente. Me acuerdo de una hermana, que vas a saber quién es, Lilian, su sobrina fue a Buenos Aires y le dice, ¿qué estás leyendo? La Biblia, dice. ¿Y hace cuánto que estás leyendo? Hace 7 años. ¿Y cuándo vas a terminar? Le dice. Porque estaba leyendo todos los días. No sé si me explico. Porque es algo que tenés que leer. Eso nunca termina. Aunque dice que esta persona dijo, Dios me tocó a través de él porque en 7 años todavía no terminé de leer la Biblia. Es increíble, pero cierto. Y muchas veces a las personas que al que mucho se le da, mucho se le pide. Por ejemplo, voy a hablar a los universitarios. Para que vos tengas ese título, te tuviste que tragar unos cuantos libros terribles y memorizarlo, estudiarlo, escudriñarlo y reventarte, quemar las cejas, como se dice. Y te tragaste el libro, que si nosotros sumamos eso, por lo menos eso en Biblia, si iba a traducir, por lo menos iba a ser 30 vueltas de la Biblia completa, de todo. Y eso es sin escudriñar. Tú tuviste que estudiar y escudriñarlo. Entonces aquellos que tienen mayor compromiso, aquellas personas que tienen estudios, es mayor compromiso para nosotros. Y este niño le ve a su abuelo y dice, abuelo, ¿por qué lees tanto la Biblia? ¿Acaso ya no es suficiente con una vez al día y tú lees 2, 3 veces y todos los días? Él le dice, mira, quita el carbón de ese canasto y aquí a 100 metros está el arroyo. Quita el carbón y ve y búscame agua y tráeme lo más rápido que pueda. Y él va y trae el canasto y le dice, no pude traer el agua, se me derramó todo en el camino. Hazlo otra vez
pero corre más rápido, vuelve a hacerlo. Y en la tercera vez, abuelo dice, esto es imposible, se me cae todo el agua a los 2-3 metros. Dice, corre lo más rápido que puedas, haz el último intento. Va y vuelve a tomar el agua del canasto y el agua con el canasto y corre rápidamente, pero al final cuando llega otra vez su canasto estaba vacío del agua. Dice, abuelo, es imposible, dice. Y le dice, mira el canasto, eso estaba negro, oscuro por el carbón, pero ahora ¿cómo lo ves? Está limpio. Así es la palabra de Dios. Cuando más veces te sumerjas, más te limpiará. Permítame ilustrar algo. Esto presté del pastor Fabián. Ponga atención a esto, por favor. Voy a tratar de no romper nada. Dios colocó su palabra en nosotros. Dios no creó perfectos, nos hizo a su imagen y semejanza. Hay un libro escrito acerca de nosotros, todos los fundamentos, principios establecidos, pero un día te casaste, tuviste problemas, alguien te hirió, alguien te robó, alguien te estafó, alguien te golpeó, y entonces el enemigo aprovechó y comenzó a colocar en ti pecado, maldad, desobediencia, y manchó tu vida y ennegreció. Esto representa a una persona que está contaminado. El vaso es correcto, la fuente es correcta, pero tu agua se contaminó. ¿Y cuál es el problema? Con el tiempo, esto se llenó de amargura, tristeza, opresión. Y si yo sacudo esto, ¿qué saldrá? Todo lo que está dentro. Eso es lo que va a salir: amargura, celo, ira, contienda, pornografía, adulterio, fornicación, lascivia, robo, hurto, estafa. Va a salir mentiras. ¿Por qué? Porque eso está repleto. Hasta que viene la intervención del Padre Celestial, que es simbolizado por esta agua que es pura. Aunque esto tiene un litraje, quiero decirle que la fuente que Dios tiene de la palabra es inagotable. Y entonces tú empiezas a entrar y decir, yo recibí el amor del Padre, la salvación de Jesús que perdonó mis pecados, y comienza a limpiarme. Y Dios dice, necesito que hagas algo. Cuando uno toma un antibiótico, normalmente al segundo día uno ya se siente bien. Pero los doctores recomiendan que tenés que terminar el círculo. ¿Por qué? Para derribar y destruir todas las bacterias y todos los virus. Tiene un proceso. Tienes que destruir por completo. Entonces viene el Señor y Dios usa la palabra. Y cuando viene la palabra de Dios que dice, Salmos 36:9 dice, manantial de vida eres tú, porque en tu luz veré la luz. Y el salmista dice, porque agua de vida y limpia es tu palabra. Entonces la palabra empieza a entrar en nuestras vidas y empieza a disipar. Todavía Atienda está sirviendo, pero va disipando el color, va destruyendo de tal manera que a la medida que usted integra y la palabra de Dios va quitando todos los restos de su vida, porque es limpia su palabra, medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Esta palabra exhorta, reprende, redarguye, enseña. Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra de Dios es limpia, hace sabio el sencillo, lámparas a mis pies, lumbrera a mi camino. Esta palabra comienza a funcionar porque esta palabra permanece para siempre. Esta palabra es gloriosa y en este momento prácticamente
Él ha sido purificado por completo, y al ser purificado, Él comienza a llenarte del Espíritu Santo. Ahora ya no hay amargura, ya no hay dolor, pero es como si fuera que tu mente y tu corazón están vacíos y viene el Espíritu Santo, y donde había odio, resentimiento, rencor, Él coloca el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque contra tales cosas no hay ley, y purifica tu vida por completo. Ahora, pero Dios no termina allí, porque la fuente de Dios es inagotable, y entonces se cumple la palabra. De su interior ahora ya no sale amargura, dolor, opresión, tristeza, sino sale gozo, ternura, presencia, fe. La incredulidad se fue, el dolor se fue, y esa fuente inagotable sigue todos los días. Y aunque venga a entrar asperezas, la palabra de Dios en tu vida comenzará a destruir. Dime qué tan sucio está tu fuente, y yo te diré cuánto tiempo ocupas a la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado. Dulce más que la miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ello. En guardarlo, tu palabra, hay grande galardón. Salmo 19. Dice: envió Jehová su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina. Salmo 107, 20. En mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y produce vida y vida en abundancia. Cuando entras en la palabra de Dios, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Quieres santidad? Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios está en él, y se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y dice, Jesús mismo dijo: escribe estas palabras, porque son fieles y verdaderas. Hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, la palabra de Dios viviente. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. En síntesis, la sabiduría bíblica real, connotando la etimología, el concepto, y llevando al Nuevo Testamento, es tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo dentro, fuera y rodeándonos constantemente. Es Dios viviendo y actuando a través de nosotros, usando los principios inalterables y eternos de las Escrituras, llevándonos a explotar todas las habilidades, recursos y capacidades al máximo potencial, logrando éxito en el propósito al cual fuimos diseñados a cabalidad.
Nosotros no solo tenemos sabiduría, sino la sabiduría nos tiene a nosotros. Jesús era mayor que Salomón y Él es el que habita en nosotros, dándonos la victoria en todo. A través de las Escrituras, Él se hace carne en nosotros, dándonos no solamente vida, sino vida en abundancia. Por lo tanto, las palabras de Dios, las santas escrituras, la Biblia, es mucho más que una guía doctrinal. Genera vida, crea fe, produce cambio, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestras mentes, alumbra el camino, nos guía a la verdad y garantiza nuestro futuro para siempre. Es nuestra conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos entrar en su palabra y que ella entre en nosotros, gobernando todo nuestro ser. Eso es la sabiduría de Dios que te quiere dar el Señor. Pon tu mano sobre tu corazón en esta mañana. Padre, danos sabiduría. Yo quiero sabiduría, pero ahora ya sé que no es solo un concepto, hay un espíritu. Dice, y el mismo apóstol Pablo que oraba decía, esto es lo que quiero sobre ustedes. Y Señor, en el nombre de Jesús, gracias yo te doy. Cuando oro por la iglesia y oro por sus vidas, decía el apóstol Pablo, siempre los recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Y dijo él en Efesios, ruego que Dios el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Dame al Espíritu Santo. Dame tu salvación en la gracia, dame tu amor, Padre, permíteme tener comunión con tu Espíritu Santo, deja que esa palabra de Dios, que es mi responsabilidad escudriñarla, estudiarla, meditarla, leerla, Señor, entre, transforme mi vida, limpie toda dureza, quite de mi corazón, limpie mi corazón, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, sea preservado limpio, puro ante tus ojos. Señor, a través de tu palabra, sáname, libértame, sé medicina a mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Sé, Señor, oh Dios de los cielos, mi fuente inagotable de poder, de subsistencia. Señor, a través de tu palabra, toca mi generación, mi ombligo, toca mis huesos, mi estructura, toca mi médula, mi fuente, el centro del lugar donde inmuniza todo el cuerpo y pelea el cuartel general contra toda bacteria, contra todo pecado, contra toda maldad, contra todo pensamiento del enemigo, porque cuando estamos llenos de ti, no hay oportunidad para el enemigo. Señor, permito. Y Señor, no puedo lanzar esta palabra porque muchos de nosotros, yo te pido que solamente digas, con la ayuda de Dios dedicaré mucho más tiempo a la palabra de Dios, pero no hagas promesa, no digas este año voy a leerla por completo, porque si no lo haces te va a contar como pecado. Solo esfuérzate, permite que el Espíritu Santo de Dios produzca en ti el querer como el hacer conforme a su buena voluntad, en el nombre de Jesús. Así sea, amén y amén.